Sigamos con los temas de la globalización. Quizá el gran tema de la globalización tiene que ver, o la globalización actual, tiene que ver con la internacionalización de la economía, es decir, las economías pasan de ser una cuestión, una preocupación nacional a ser parte del concierto internacional. Con esto hay elementos que son inclaudicables. Por una parte, tenemos que hemos pasado del proteccionismo de los países a una mayor cooperación internacional o una interdependencia real internacional. Cuando se enferma el mercado de China, estornudamos en Chile, por ejemplo, ¿no? Como se suele decir en economía. Y esto es evidente para todos nosotros en nuestros hogares inclusive. Hay muchas más firmas de acuerdos bilaterales y multilaterales. Existe una tendencia hacia el fin de las barreras arancelarias, o que son impuestos aduaneros, ¿no? Esto causa evidentemente un mayor crecimiento económico en los países, tanto aquellos que financian, es decir, los que compran, como aquellos que venden también. Pero crecer no significa que exista equidad económica al interior de los países y de manera internacional. Por parte de eso, por una parte puede ser un gran beneficio, pero por otra es uno de los grandes desafíos que posee la globalización. La internacionalización de los capitales y de la producción tiene un efecto inmediato a propósito de lo que estábamos diciendo. Cuando se internacionaliza el capital, se genera mayor comercio exterior, es cierto, pero eso fomenta que existan migraciones económicas. Las personas van a buscar un mejor lugar donde poder desarrollar la vida buena de sus familias. Por eso migran las personas. Van a existir un auge y existe un auge y una creación mayor de mercados financieros internacionales. Ojo que aquí empiezan a darse fenómenos como que el capital circula mucho más allá de los estados, ¿no? La plata está fuera incluso de lo que puede manejar o decidir un país, con las empresas multinacionales o transnacionales, que por una parte pueden ser una gran ventaja en términos de inversión, pero por otra un gran impacto en el daño del medio ambiente y en el daño también en la forma en que las comunidades pueden desarrollar mejor su vida como planean vivirla. Los países en vías de desarrollo van a buscar la inversión directa de los países que se encuentran desarrollados y que tienen excedentes positivos. Por lo tanto, sobre ellos es que está la solicitud de que inviertan directamente en ellos para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, se dan, a propósito de la globalización, fenómenos no tan raros económicamente hablando, pero sí raros para las personas comunes y silvestres que nos preguntamos acerca de esto. Es que estos países o estas economías desarrolladas tratan de invertir más bien en fondos financieros antes que en productividad directamente, y eso va a involucrar la atención constante que van a vivir los países en vías de desarrollo para poder mejorar su participación o su inserción en los mercados globales. En parte es el caso de Chile, pero buena parte de los países más pobres se encuentran siempre en esta encrucijada. Por lo tanto, vamos a ver fenómenos como la industrialización deslocalizada, vale decir que grandes empresas se generan en países desarrollados, tienen sus bases ahí, pero van a tener sus faenas, para entenderlo en términos súper locales, en las regiones del norte de Chile, en lugares o en países muy lejanos a esa base central finalmente de la empresa. Esto va a provocar también la subcontratación, que son fenómenos y precarización del trabajo. Con esto los trabajos y los empleos se hacen mucho menos ventajosos para los trabajadores que si fuesen diseñados desde otro punto de vista. Eh, Son fenómenos que van a estar con frecuencia promovidos en la globalización. La flexibilidad laboral versus el asentamiento de los trabajos van a ser impactos directos en la población a propósito del fenómeno de la internacionalización de los capitales. La interdependencia económica nos dice que efectivamente ningún país, economía o Estado es una isla y que necesariamente va a tener que estar en conexión con otros, ya sea para conseguir proveedores o para poder ofrecer los productos que desarrollamos al interior de los países. Esto va a mejorar o se va a plantear finalmente para bien o para mal a través de los tratados de libre comercio, los TLC, que buscan ser acuerdos bilaterales o multilaterales, es decir, entre dos o más países, para poder mejorar la provisión de recursos, el comercio, bajar las barreras arancelarias, es decir, disminuir los impuestos aduaneros para que las cosas cuesten más baratas. Así de sencillo, ¿no?
para que sea más fácil traficar los bienes de manera legal, promover la propiedad intelectual, entre otras ventajas. Las desventajas son que buena parte de estos tratados multilaterales o los tratados de libre comercio suelen no considerar de manera muy prolija el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las comunidades en las que van a hacerse parte. Por otra parte, tenemos un elemento que es central dentro de la globalización, que son los bloques económicos. Estos responden finalmente a acuerdos o conjuntos o espacios de negociación que se dan al interior de regiones regiones continentales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Los acuerdos que pueden existir, por ejemplo, en la Unión Europea, los acuerdos que existen a propósito del Mercosur en América Latina, ¿no? Que son países cercanos que generan una especie de gran acuerdo entre ellos en ciertas áreas específicas de la economía, la cultura, la ciencia, etcétera, y para permitir rebajar las barreras, tanto arancelarias, aduaneras, como también otras que faciliten finalmente el comercio y la traslación de los productos, de los recursos y los bienes entre sí. Por otro lado, están las instituciones de la globalización, creo que son las más relevantes, a pesar de que hay muchas más, por cierto. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, que es el gran promotor de que existan acuerdos en materia financiera, asentando que exista una facilidad y un mejoramiento en la libertad de comercio entre los países y se especializa en prestar dinero a países con problemas en la balanza de pagos. La balanza de pagos es la capacidad o el ejercicio que realizan los países de poder mantener equilibrada su finanza a través del pago de los créditos o los préstamos en lo que se ha metido y también cobrar en aquellos en los que ha brindado ayuda a terceros. El Banco Mundial está encargado de ejecutar las políticas fijadas por el FMI a través de préstamos blandos, donaciones o préstamos sin crédito, sin intereses a países que están en vías de desarrollo, directamente a países pobres. Se encarga y está enfocado principalmente en los grandes desafíos de la humanidad. La gran generadora de créditos, por tanto, es el Banco Mundial. Y por último, la Organización Mundial del Comercio, que genera las reglas básicas y la promoción como espacios y foros de conversación respecto de la libertad de comercio y el mejoramiento de las barreras arancelarias en todo el mundo, junto con la OCDE, que es la organización que reúne los países más desarrollados del globo, fomentan y establecen cuáles van a ser los grandes focos que va a tener nuestra globalización económica, qué desafíos le depara y, por cierto, cuáles son las decisiones que se van a tomar en torno al mejoramiento y la calidad de vida de las personas, por una parte, del medio ambiente, por otra, y, por cierto, del mejoramiento y el crecimiento de la economía mundial.